Bien, ya lo podemos ver ahí en pantalla, doctora Amapola. Ok. Nada más vamos a esperar tantito que ingresen a la sala y empezamos. Claro, gracias. Ujú.
Doctora Telma. Doctora Telma, ¿sí nos escucha? Doctor Fernando, se escucha con mucha claridad. Sí, bien, solo quería comentarle que en el momento que usted nos indique, podemos empezar. Doctora Amapola, ¿sí me escucha? Sí, doctor. Bien, pues le damos la más cordial bienvenida a todas y a todos a este espacio académico de la cátedra en su tercera sesión de diálogo. Tenemos con nosotros a la doctora Amapola Berenice Ibarias Enciso, a quien tengo el gusto y el honor de presentar para esta tercera intervención de perspectivas y retos de la educación intercultural. La doctora Amapola Berenice es licenciada en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores Manuel José de Rojas de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Es licenciada también en Filosofía por la Universidad Abierta de Tlaxcala. Cuenta con una maestría también en Derecho Civil. Es doctora en Docencia por el Instituto de Estudios de Posgrado. Cuenta con un diplomado en Filosofía, un diplomado en Gestión Educativa, otro más en Tecnologías de Información y la Comunicación aplicadas a la docencia y también al desarrollo de habilidades digitales para la gestión de los aprendizajes. Es evaluadora certificada por el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, conocidos como el INEE y el ILCE. Se ha desempeñado como docente en el Instituto Universitario de México, con sede en la ciudad de Tapachula. Es docente también del posgrado en la maestría por el Centro Universitario del Soconusco. Es docente también de la preparatoria, de la Escuela Preparatoria en Tapachula. También ha sido directora del nivel medio superior, también en la modalidad de preparatorias. Se ha desempeñado como asesora académica en el posgrado, en la maestría y el doctorado del Instituto de Estudios de Posgrado, con sede también en la ciudad de Tapachula. Ha sido asesor académico en el nivel de maestría para el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa. Ha participado como evaluadora de proyectos de investigación en el nivel del doctorado en el Programa Integral de Formación Educativa, el PIFE. Es evaluadora de avances de investigación en el marco del segundo coloquio de investigación educativa de alumnos de la maestría en docencia del Instituto de Estudios de Posgrado. Como participante también en el Programa General de Formación para Evaluadores del Desempeño Docente en el taller Uso y Lectura de Rúbricas. Colaboradora externa del Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior en diversos comités académicos para elaboración de reactivos del nivel medio superior y posgrados. Como colaboradora externa para el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior en el Comité de Atención de Observaciones del INEE del Examen de Conocimientos Disciplinares de Evaluación del Desempeño Docente en Educación Media Superior para la disciplina del Derecho, y también como evaluadora de proyectos de investigación durante la Sexta Feria de Ciencias Pauta en el estado de Chiapas. Pues es un honor tener la doctora Berenice con nosotros. El tiempo es de usted, estamos ansiosos por escuchar su intervención. Adelante. Sí, muchísimas gracias, doctor. Pues buenas tardes. Iniciaré con la presentación que corresponda a este espacio, el cual fue titulada La interculturalidad como un derecho constitutivo en el ámbito educativo. Para poder iniciar esta
esta parte del constructo académico, he planteado un propósito de análisis, el cual consiste en reflexionar sobre la interculturalidad y la vinculación con la educación. El abordaje de este contenido se encuentra estructurado en 3 momentos. El primer momento se desarrolla una comprensión general de lo que es la interculturalidad, con algunas de las características específicamente. El tema de la identidad, ya que no se puede reconocer al otro sin haberse reconocido uno mismo. En el segundo momento abordaré el reconocimiento de la interculturalidad presente en los distintos espacios educativos propiciado por los fenómenos migratorios en las últimas décadas y los principios de la interculturalidad como un proceso educativo. Y para concluir, en un tercer momento, lo que nos queda por trabajar: innovar, desarrollar en el proceso educativo dentro de los espacios escolares para alcanzar la interculturalidad. Para dar inicio, retomo algunos conceptos importantes de la interculturalidad, enfocando a Katherine Waltz, la cual define a la interculturalidad como aquella que significa entre las culturas, entendida como un intercambio en condiciones de equidad. Esta idea se escribe muy fácil, pero se vuelve muy difícil y muy compleja en la aplicación. Y más aún cuando esta aplicación se desarrolla en un espacio educativo como son las aulas. Para SAES, la interculturalidad es un proceso permanente de comunicación y aprendizaje entre personas y grupos que tienen conocimientos, prácticas cotidianas, valores y tradiciones distintas que se expresan como parte de su identidad. Ahora bien, la interculturalidad debe de potenciar diversas capacidades, habilidades entre los individuos por encima de sus diferencias o diferentes culturas y espacios sociales o características sociales, pero en el marco de respeto hacia las características particulares que lo puedan definir y que constituyen su identidad. Considero importante enfatizar que en las últimas décadas los movimientos migratorios han ocasionado profundos cambios en la estructura social y por ende este fenómeno migratorio ha trastocado y ha movilizado a toda la estructura educativa. Hay que reconocer también que este fenómeno de la interculturalidad no es un hecho reciente, no es algo nuevo dentro de la práctica educativa, en la cual el docente pues es el que tiene también un proceso muy importante de intervención. Esta parte de la interculturalidad se reconoce que ha existido siempre a lo largo de la historia de la vida del hombre. Así también se puede hablar de la diversidad cultural misma que está vinculada con las diferencias que corresponden a los ámbitos rurales, a los urbanos, con aquellas diferencias regionales, lingüísticas, por citar algunas. No obstante, el carácter natural de la diversidad, la inmigración, ha generado una gran preocupación en el ámbito político, en un ámbito social, en un ámbito económico y por supuesto en lo que a nosotros nos toca, el ámbito educativo. En este ámbito educativo, pues la diversidad cultural de la sociedad impacta directamente en las aulas y hoy por hoy es una de las constantes que tiene influencia crucial dentro del proceso educativo. La presencia de las diversas culturas en el aula no solo influyen en la convivencia, sino también en los resultados del rendimiento académico, especialmente de los alumnos extranjeros que se incorporan a la escuela en México. En este caso,
Abordaré al último un ejemplo que corresponde al estado de Chiapas y que en mi función como docente tuve esa experiencia. Diversos estudios también han podido demostrar que aún no se ha podido trabajar respecto a una educación intercultural que sea efectiva y que sea eficaz. Aunque la situación haya mejorado en los últimos años derivado de estos procesos que se viven en la escuela con mayor cotidianidad, todavía no logramos trabajar bajo un enfoque intercultural. En las aulas se congregan pues distintas culturas, cada una con su propia historia, con su lengua, su filosofía, su cosmovisión, entre otros elementos. Por ello es importante que desde el ámbito educativo seamos capaces de ver elementos axiológicos que se puedan cohesionar con los contenidos curriculares, evitando fricciones educativas que impacten en la familia o en la sociedad específicamente. La educación intercultural también debe de atender la formación sistemática de los estudiantes en lo que corresponde a la comprensión de la diversidad cultural de una sociedad actual y dinámica. En el aumento de la capacidad de comunicación entre personas de diversas culturas, en creación de actitudes favorables a la diversidad de culturas y el incremento en la interacción social entre personas y grupos culturalmente distintos. No debe preocuparnos únicamente la diversidad y la equidad, sino también debemos de focalizar nuestra mirada a lo que corresponde a la cohesión social, siendo necesario cultivar una cultura pública común en convergencia, es decir, donde todas las culturas puedan concurrir, pero que realmente se estén construyendo en el intercambio una a una. Y considero que es aquí donde surgen dos conceptos que están directamente vinculados con la educación intercultural, como es la ciudadanía y la educación para el ejercicio de la democracia. La valoración de los fines de la educación intercultural adquiere una fuerza especial desde la perspectiva de la educación para el ejercicio de la democracia, atendiendo también a esta concepción que la educación intercultural puede dejar de ser percibida como una necesidad marginal de las escuelas, que atiende y brinda un servicio también a la población inmigrante en minorías. Y así adquiriría también una relevancia y una pertinencia de ser considerada una de las dimensiones básicas o muy marcadas de la educación general de los individuos, de los grupos y de las comunidades. Considero también muy importante, como está expresado en esta diapositiva, que se deben de enmarcar algunos principios de la educación apegadas a la interculturalidad. En el ámbito educativo, cuando hablamos de principios o cuando hago mención a ciertos principios, refiero a aquellas acciones que me van a permitir orientar el rumbo de la educación, definir el campo de la educación y concretar un sentido de la misma. Estos principios obligan a la educación intercultural desde la perspectiva que puedo plantear a analizar o a poner en el centro algunas interrogantes. Por mencionar algunas es ¿qué es educar? ¿Hacia dónde debe de conducirse al hombre o al sujeto para orientar una educación intercultural? ¿En qué consiste la educación intercultural? ¿Cuáles son sus límites o sus limitaciones? ¿Cuáles son las características que se deben de definir en el campo de acción, es decir, en los centros escolares? ¿Cómo se puede evidenciar la interculturalidad en los espacios escolares y en los espacios educativos? De igual manera, es importante reconocer cuál es el sentido de la educación intercultural
como un proceso de formación social y humana. Partiendo de estas interrogantes, se pueden reconocer algunos principios que pueden servir para promover la educación intercultural, sobre todo en los espacios donde generamos educación. Considero muy importante la educación intercultural, partiendo que es de todos y para todos. Que es necesario prevalecer este principio, que el estudiante se desarrolle como un ser social, un ser cooperativo con los demás y que contribuya al desarrollo de la sociedad. Otro principio que debe de estar meramente reconocido o plasmado en el hacer docente o didáctico son aquellos valores éticos que posibiliten el proceso de interacción entre los estudiantes que provengan de diferentes culturas. Evidentemente, esta coexistencia se puede basar en el ejercicio de dos valores importantes, como pueden ser el respeto y la tolerancia, para poder educar bajo la libertad, ¿no? de los seres humanos o de los sujetos. La educación intercultural también está impregnada de una serie de valores y aprendizajes, y de la misma manera deben de ser asumidos y debemos de comprometernos a desarrollar un contenido específico, sobre todo que engloben o que vayan encaminados a un sentido axiológico, que es el sentido más profundo de la educación. Por otro lado, también desde la perspectiva más individual que la social o la general, una adecuada formación en valores permitirá a los estudiantes orientar su proyecto de vida, afrontar las complejas circunstancias de un mundo actual de manera pertinente. En consecuencia, lógicamente, los valores son el fundamento de la educación y evidentemente tienen un carácter pedagógico. Esto quiere decir que se puede conocer, enseñar, aprender, realizar desde el contexto del aula. Otro principio importante es formar a los estudiantes desarrollando distintos niveles, como son la capacidad cognitiva, la moral, la espiritual, la emocional, afectiva y la social. La interculturalidad no solo se basa en un conocimiento, sino que está profundamente influenciada por el aspecto emocional, los sentimientos y las actitudes de los seres humanos. En particular, el desarrollo de respuestas emocionales positivas a la diversidad que generen empatía se conocen como aquellas competencias básicas que un estudiante debería de desarrollar. La educación intercultural puede dar lugar a conflictos y una serie de emociones fuertes. Es necesario aprender a lidiar con las propias emociones y con las emociones de los otros. Es un proceso fundamental para generar un autoconocimiento y para que las relaciones interpersonales puedan desarrollarse en un ambiente sano, de armonía. Por tanto, se convierten en habilidades esenciales que los profesores o los docentes deberíamos de trabajar al interior del aula o del centro escolar. Considero importante también otro principio como es la integración en todas las asignaturas como una forma del reconocimiento de los otros bajo principios de convivencia, tolerancia, respeto, equidad, ¿no? La formación integrada y en todas las materias que se puedan impartir, que proporcionen pues a los estudiantes una mayor coherencia y una experiencia más significativa de aprendizaje. También es probable que las actitudes y los valores
serán aprendidos por los estudiantes siempre y cuando ellos estén integrados. Y si estos contenidos se pudieran aterrizar en la currícula y en la vida escolar, considero que quizás pudiéramos hablar un poco a profundidad de los procesos de interculturalidad. La educación intercultural, por tanto, debe ser central en todos los aspectos de la vida escolar. Además, debe de reflejarse en el currículum institucional o en el currículum de la escuela, así como en las políticas y prácticas escolares y sobre todo en la enseñanza de contenidos curriculares. Otro principio que puedo destacar es generar experiencias en él o en los estudiantes como un punto de partida para la adquisición de nuevos conocimientos. De esta forma, el docente debe de brindar todas las posibles oportunidades para desarrollar una competencia intercultural. Creo que aquí también viene un reto, cómo desarrollar una competencia intercultural. Los estudiantes también pueden experimentar algunas situaciones de injusticia, de discriminación o conflicto en sus vidas, que les permite entonces comprender o entender las preocupaciones de la educación intercultural para poderlos sensibilizar. Muchos de ellos, aunque no hayan sido a causa de algún origen étnico, han podido ser tratados injustamente o en un momento, ya sea en un momento o en otro. Considero importante que estas experiencias pueden ayudar a los estudiantes a identificarse con mayor facilidad con otras personas que han sido víctimas de la discriminación y con ellos alcanzar la alteridad, ¿no? Posteriormente, la adquisición de las competencias lingüísticas, que también serían un factor muy importante para desarrollar la competencia intercultural. Pero aquí la apuesta está planteada desde dos perspectivas, ¿no? La adquisición de competencias lingüísticas que se puedan desarrollar hacia los estudiantes y aquellas competencias lingüísticas que también el colectivo académico pueda desarrollar. Cualquiera que sea la lengua materna de los estudiantes, sea cual sea el idioma de enseñanza en la escuela, los estudiantes adquirirán nuevos conocimientos, nuevos conceptos a través de la interacción y de la comunicación, ¿no? Como un proceso humano. Por ello es importante que se incorpore en el currículum el uso de la comunicación como una estrategia clave y medular del aprendizaje en todas las áreas curriculares. Considero que esto facilitará la exploración de las ideas, de las emociones, reacciones del estudiante. Estos estudiantes deben de ser alentados a verbalizar experiencias y reacciones. Considero importante que cuando un estudiante emplea un lenguaje inadecuado en relación con otros miembros de un grupo minoritario, se le puede brindar una oportunidad de discutir, donde él pueda desarrollar o realice un esfuerzo para asegurar que se siente capaz de hablar frente al otro, que le genere procesos de participación para que con ello pueda lograr la integración. Considero también muy importante mencionar que un principio también puede ser que la escuela fomente la escuela intercultural, apegándose a las necesidades sociales, educativas y políticas que se presenten. El plan de estudio se desarrolla en un contexto social concreto, que es la escuela. Es ahí donde los estudiantes pues aprenderán actitudes, valores, habilidades, modelados por la escuela, articulados por la escuela, representados por la misma, ¿no? Y esto tendría un impacto, por supuesto, en el ámbito familiar y en el social.
Para continuar, les planteaba al principio que eran 3 momentos de la intervención. Este sería el tercer momento, que nos va a llevar también a un análisis al término de la participación. Acciones claves para intervenir en la educación intercultural apegada al ejercicio de los valores éticos en los contextos escolares y educativos. La intervención en la escuela intercultural debe de apegarse, como ya mencionaba, en los valores éticos. Sin embargo, no sería como la primera intención, sino que también debe de enfatizar cómo reaccionar ante los diversos problemas que se presentan. Y además de saber cómo reaccionar, prevenirlos o darles una solución. Con ello lograremos promover una educación acorde también con otras culturas. Para plantear las acciones de intervención, considero importante retomar un modelo teórico, filosófico e incluso epistemológico de lo que se pueda implementar. Existen elementos indispensables, ¿verdad?, que se deben tomar en cuenta, como son algunos agentes educativos, estudiantes, la familia, el colectivo académico, elementos del currículum, siendo estos pues ejes de una intervención pedagógica contextualizada a atender a la interculturalidad. En base a ello, las acciones claves para intervenir en la educación intercultural apegada al ejercicio de los valores éticos en contextos educativos y escolares son los siguientes. Reconocer la necesidad y las dificultades lingüísticas de los estudiantes extranjeros y el dominio lingüístico de los profesores. En este sentido, una circunstancia que generalmente prevalece como una problemática es que se deja de lado, ¿verdad?, el reconocimiento o la determinación de las necesidades lingüísticas del estudiante extranjero. Una de las prioridades de los alumnos extranjeros, especialmente de aquellos cuya lengua materna no sea el español, es la necesidad del aprendizaje del español como una segunda lengua. Esto le permitirá integrarse en la escuela y también desarrollar algunas habilidades o capacidades fuera de ella, en la sociedad. En este sentido, una medida importante sería crear aulas temporales que permitan una adaptación lingüística de los estudiantes con el objetivo de facilitar la incorporación de ellos en el sistema educativo. Pero también hay otra parte importante, ¿verdad? La interculturalidad no nada más se logra cuando el estudiante pueda adaptarse, sino que también el docente debe de desarrollar esas competencias lingüísticas que contribuyan al proceso adaptativo del estudiante extranjero. En el caso de Chiapas, he tenido la oportunidad de trabajar en distintos niveles educativos y en ocasiones en algún posgrado me he permitido la oportunidad de reconocer que cuando al docente lo mueven por necesidad de servicio a una comunidad donde la lengua quizás sea el celtal y el docente únicamente hable el español, el docente llega a intentar generar la comunicación en el lenguaje que él domina y deja a un lado el poder integrarse él al lenguaje de la comunidad. Considero en este sentido que el docente también debe de desarrollar esas competencias lingüísticas, debe de tener esa disposición de aprender
que permite con ello precisamente generar esta interculturalidad. No es nada más lo que yo como docente te pueda dar, sino también lo que yo puedo aprender de otros espacios y de otras personas. La interculturalidad precisamente hace mención al lugar donde concurren diversas culturas y cada una puede quizás conocer, ¿verdad? Comprender la dimensión de otra forma de vida que tiene que ver con su ideología, con sus creencias religiosas, con la lengua, con la vestimenta, etcétera. Bueno, creo también que en este sentido nos lleva a reconocer que otra acción clave para intervenir en la educación intercultural es identificar a esos valores éticos que deben de estar presentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y que deben de ser permanentes. Estos valores éticos emanan de una dignidad humana o de la dignidad humana. Por lo tanto, también se puede expresar que bajo ningún concepto pueden atentar en contra de la dignidad. Entre los valores fundamentales de la interculturalidad se encuentra la libertad, el respeto, la tolerancia. Por ello, se sostiene que hay que educar desde la libertad. Este valor nos llevará a la aceptación del otro y a la valoración de la diversidad como riqueza y no como amenaza o un problema, porque precisamente nos permitiría construirnos, conocer, aprender. Existe una serie de valores universales que se deben de ignorar, bueno, que no se deben de ignorar, más bien dicho, como el respeto a la dignidad de la persona, algunos valores éticos universales que están constituidos desde los derechos humanos. No obstante, cada cultura debe de tener la oportunidad de proyectar sus propios valores, siempre desde el respeto a la libertad de las personas, de los demás, de tal forma que la educación pueda contribuir a que los estudiantes construyan un sistema de valores en base a lo que puedan generar ellos en los procesos de reflexión sobre su realidad, sobre ellos mismos, sobre las posibilidades que ellos puedan tener para desarrollarse, para integrarse, reconocer aquellas limitaciones y sobre todo entender y establecer estas relaciones interpersonales. Considero también importante una organización curricular, ¿verdad? Esta parte que anteriormente hago alusión en función de cómo pudiéramos trabajar la interculturalidad en los procesos educativos. La currícula debe basarse en el principio de la diferencia como un enriquecimiento para todos los miembros de una comunidad educativa y en la consideración de la interculturalidad como base hacia una comunicación y a la interacción. Por su parte, la estructura curricular debe de reflejar un currículum integrador que recoja experiencias, necesidades de todos los estudiantes de una cultura mayoritaria y de las minoritarias también. Deben posibilitar el desarrollo de competencias en los estudiantes, en los profesores, siendo o dando pauta que permitan entender una diversidad cultural. Reconocer la riqueza de la propia cultura, así como de las otras culturas. Además, el currículo debe de dar respuestas a áreas de expresión para reconocer el arte, ¿verdad? Las matemáticas, la lingüística. Por el lado de la experiencia puede ser aquella relación que existe en lo histórico social, en lo natural,
en lo trascendental, en el ámbito geográfico, ambiental también, atendiendo al carácter axiológico que la educación debe de impregnar en la intervención. Las finalidades y la selección y organización de contenidos de la educación encaminados a la interculturalidad. Es importante el desarrollo de materiales curriculares para todas las disciplinas que permitan que los estudiantes puedan adquirir una mayor comprensión de la diversidad cultural y tener una aceptación frente a los otros o a la diversidad cultural, ¿no? La intervención de las familias es importante en un proceso de interculturalidad. La familia, sin duda alguna, se ha reconocido que es el primer lugar y un elemento donde surge la educación. Tiene un papel preponderante en el desarrollo de los individuos para posteriormente relacionarse con la sociedad. Se ha constatado que en un ambiente familiar positivo se puede potenciar la conducta del ser humano e incluso la parte psicológica se va fortaleciendo, ¿no? Por lo contrario, en un ambiente negativo nos permitiría asociar con el desarrollo de problemas de comportamiento en los estudiantes y poca comprensión o poca adaptación hacia un proceso intercultural. De igual forma, se ha demostrado que en el ambiente familiar negativo dificulta el desarrollo de determinadas habilidades sociales en los individuos, como pudiera ser una capacidad de generar empatía y un proceso lingüístico también. Por ello es necesario fomentar la participación de padres de familia en la vida de los centros escolares, organizando campañas informativas, jornadas o ferias interculturales, diversas actividades que puedan promover quizás desde el folclore, la gastronomía, obras de teatro, entre otras actividades que pudiéramos conocer, que puedan propiciar un mejor conocimiento de la interculturalidad dentro de un sistema educativo y potenciar la participación y todo lo que implica este proceso. La capacitación del profesorado para el desarrollo eficiente y eficaz de sus competencias. La formación del colectivo docente también es una pieza clave en la educación intercultural. El docente debe de estar capacitado para poder desenvolverse adecuadamente cuando esté frente a estudiantes de culturas distintas. En consecuencia, es necesaria una formación inicial permanente y pertinente con la educación intercultural. Bueno, y entonces con esto que hemos venido abordando, yo les comentaba que tuve una experiencia pues significativa que me dejó pensando precisamente en un proceso de interculturalidad desde la escuela. Yo soy docente de educación media superior de una preparatoria de aquí de Tapachula, Chiapas. Y un día me asignaron estar dentro de los procesos de aplicación de una prueba de ingreso a preparatoria. Y aquí por la zona en la que me encuentro, geográficamente, se vive mucho el fenómeno migratorio. En estos últimos años, tal vez en unos 5 años aproximadamente, o quizás 10, este proceso migratorio ha sido constante, donde aquí en Tapachula precisamente mucha población de Honduras, de Guatemala, ¿no? Ha venido a esta localidad y de otros lugares geográficos
también, ¿no? Como el fenómeno migratorio puede traer de distintas áreas. Sin embargo, tuve esta experiencia al presentar el examen de ingreso. Pues en la escuela se genera esta parte de la interculturalidad, ¿no? Desde una política educativa que está regulada en el artículo 3º constitucional. Aplico la prueba, los chicos están resolviendo y de repente una alumna o una estudiante me dice, señora, el espacio de historia de México que me pregunta, yo no lo puedo responder. Me llamó la atención, primero, cómo se refirió a mí, señora. Y posteriormente le pregunto por qué no podía responder la parte de historia de México que venía en la prueba. Entonces la señorita me dice que ella venía de Honduras y por lo tanto no tenía conocimiento de la historia de México que ahí le estaban preguntando. Viene a mí este recuerdo precisamente al abordar este tema, porque considero importante que las pruebas que se nombran pruebas objetivas desde la institución no están encaminadas a generar la interculturalidad desde el momento de ingreso. Y por lo tanto, ¿verdad? En la práctica, este proceso pasa de manera lisa y pareciera que el docente expresara que se logra la interculturalidad. Pero en el análisis hoy me doy cuenta que este proceso todavía no se logra concretar en los espacios educativos y que la intervención del docente, que la intervención de la comunidad o de la sociedad es muy importante para que se logre este proceso. Bueno, y entonces comentaba esto porque creo que cada uno de nosotros quizás hemos reconocido algún episodio o algún momento desde la práctica que cada uno puede ejercer, que la interculturalidad, aunque es un concepto muy trillado o un concepto ya muy conocido, no se puede aterrizar. Por ello, y para poder también concluir esta parte de mi intervención, plasmé algunas interrogantes que nos permitan generar precisamente la reflexión. Una de las preguntas es ¿cómo se debe trabajar la educación intercultural en los espacios escolares? Posteriormente, ¿es necesario elaborar una currícula específica para la educación intercultural? O quizás a través de los valores que se puedan promover en el ejercicio CD, la interculturalidad se pueda promover. ¿Qué tipo de estrategias puedan ser las más adecuadas, pertinentes, eficientes y eficaces para atender la interculturalidad o la diversidad? ¿Las clases deben de impartirse en 2 o más lenguas? ¿O qué procesos formativos también debe de llevar el docente para atender la interculturalidad? Y entonces también reconocer, ¿verdad? Esta parte de qué tipo de estrategias pues son las más pertinentes, como les mencionaba, cómo se puede evidenciar que se está llevando o desarrollando la interculturalidad en un proceso educativo. Y bueno, para concluir, retomo aquí este fragmento, ¿verdad? El cual nos sigue generando parte de la reflexión. Y dice así: los seres humanos no nacen para siempre el día que sus madres lo alumbran. La vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez, a modelarse, a transformarse, a interrogarse, a veces sin respuesta, a preguntarse
para qué diablos han llegado a la Tierra y qué deben hacer en ella. Gabriel García Márquez. Pues muchísimas gracias por el espacio que se me ha otorgado. Espero que esta parte de poder aportar un poco la perspectiva de la interculturalidad nos permita reflexionar, quizás plantear alguna posibilidad que a cada uno de nosotros en los distintos espacios en los que ejercemos cualquier práctica profesional o educativa, podamos aterrizar la interculturalidad. Muchísimas gracias, doctor, a la universidad también que nos ha permitido el día de hoy estar aquí. Pues felicitarla primeramente, muy elocuente, muy importante desde la perspectiva que los tres ejes que mencionó, y creo que hay muchas cosas que comentar, los ejemplos muy pertinentes, esto de la migración me llamó mucho la atención, pero yo creo que también es importante escuchar las diferentes voces, ¿no? Las otras miradas, las interpretaciones que tienen seguramente nuestros compañeros. La maestra Olga Carlo dice muchas gracias por esta participación. Quisiéramos ver quién de ustedes quiere comentar algo, quién tiene alguna pregunta o alguna inquietud para poder empezar este intercambio, que es lo más importante del espacio del cual todos estamos formando parte. Si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario, adelante. Tenemos el tiempo suficiente para poder escucharlos. La doctora Marcela Domínguez Navarro. Doctora, gusto Hola, saludarlo. buenas Adelante. tardes. Igualmente, mucho gusto. Muchas felicidades, doctora Amapola. Si bien es cierto, la verdad es que como Estado, si hablar de interculturalidad a nivel nacional es un poco complejo, muchísimo más en nuestro estado, que estamos, y sobre todo en el caso de San Cristóbal, que estamos rodeados de 11 municipios indígenas, en donde de alguna u otra manera es tan complejo tratar de entendernos, y sobre todo, mucho más como ustedes como catedráticos que están frente a grupo, ¿cómo lograr esa, pues no sé si un punto intermedio para poder sobrellevar esta parte de las zonas indígenas, pero también están las partes ladinas, pero también vienen los de la costa, en donde son más dicharacheros, también son más mal hablados que saber que, digo, no llegamos a ser como los veracruzanos, pero estamos rodeados en una zona en donde no puedes cerrar los oídos porque dices, o sea, no se puede, pero ¿qué labor han hecho, o en este caso usted ha hecho, para que pueda encuadrar o manejar en una cadena, ir eslabón por eslabón, como dice la canción, y ir como manejar esta parte, ¿no? No sé si me doy más o menos a entender, pero ante todo, muchas felicidades y felicidades, doctor Fernández. Sí, muchísimas gracias, maestra Marcela. Creo que pues seguimos como en la reflexión, ¿no? Yo como les comentaba, no hemos encontrado la ruta específica para generar la interculturalidad en los procesos educativos, ¿no? Creo que aquí cada uno, de acuerdo a las necesidades que se nos presentan, sobre la marcha vamos atendiéndolas, porque no tenemos también esta dimensión de cuáles son estas situaciones o circunstancias donde se manifiesta la interculturalidad, o sea, las vamos viviendo al día a día en los espacios educativos o escolares. Y creo que pues la puesta en marcha está ahí, ¿no? Hemos hecho como docentes un repertorio de estrategias o habilidades que nos permitan darles atención. Un manual específico creo que no lo tenemos. No, y sería muy complejo, porque realmente si a veces en nuestro círculo pequeño, llámese familia, amigos, es muy complicado tratar de entendernos o sobrellevar ciertas situaciones, quede menos en un grupo de alumnos, sobre todo
con una mentalidad tan abierta, pero también saberlos encaminar es complicado. Muchísimas gracias. Sí, gracias, doctora Marcela. Saludos. Se abre más la posibilidad de dialogar respecto a este concepto de interculturalidad y el papel de la escuela, ¿no? Creo que, si bien lo mencionó la doctora Amapola Ibarria, el fenómeno de la migración fue uno de los primeros elementos. Creo que los teóricos han mencionado mucho esto, ¿no? En los Estados Unidos, cuando empezaron a tener una gran cantidad de ciudadanos de diferentes partes del mundo, ¿no? Y las políticas empezaron de una otra manera a tratar de conservar pues ese legado cultural que nosotros bien sabemos cómo lo ha llevado hasta hoy en día, ¿no? Preservando muy bien sus valores, sus costumbres, sobre todo su idioma, su lengua, pero pues los enfoques y modelos que se empezaron a abrir en ese país, también se fueron diseminando en otras partes del mundo. Una política a veces de integracionista se le llamó, ¿no? En la cual lamentablemente la pérdida de la identidad y de los rasgos más particulares de la cultura de los inmigrantes, pues queda desdibujada, ¿no? Si bien ahora este fenómeno migratorio se está viendo como uno de los retos de nuestra sociedad actual, esta zona fronteriza, Chiapas, Veracruz, bueno, Veracruz no es frontera, pero pues es paso también de los migrantes, ¿verdad? Y otros estados. Estamos viendo que se acrecenta el fenómeno de poder convivir con otras formas de pensar, con otras costumbres, con una forma de relacionarse diferente, de manera diferente. Esto puede provocar, como bien lo mencionó la doctora, conflictos, pero también son enormes oportunidades, una riqueza que deberíamos de tomar en cuenta estos principios muy relevantes que mencionó sobre la forma en cómo debemos de respetar y valorar. Valorar implica primeramente reconocerse a uno mismo, ¿no? Y luego reconocer al otro para poder establecer ese puente que la interculturalidad pone frente a nosotros. Creo que es un paso importante después del fenómeno de la multiculturalidad. Pero bueno, creo que las opiniones también debemos de dejar florecer en el grupo, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera comentar al respecto de estas preguntas tan importantes que al final nos deja reflexionando la doctora Amapola? Hay mucho que decir, hay muchas cosas que quedan en el tintero. Creo que se preguntó sobre si el currículum debe de dar paso a esto, se debe modificar, sobre las estrategias de interculturalidad, ¿no? O sea, son los grandes retos que se tienen en materia educativa desde el punto de vista del derecho, ¿no? Legislar en materia de educación intercultural, ¿no? Nuestro país es rico en sus postulados filosóficos del artículo 3º, pero lamentablemente en el ámbito escolar, en las prácticas educativas, creo que deja mucho que desear este asunto, ¿verdad? Y no por falta de interés o falta de actitud, sino también orientación respecto a cómo atender el fenómeno de la interculturalidad, el encuentro entre lo diferente, eso diferente, ¿no? A las minorías, porque cuando hay un encuentro entre dos o más culturas, pues sabemos que la imposición de una sobre la otra pues no dice que esto pueda llegar a un buen término, ¿no? Sobre todo cuando
la cultura que se ve en menosprecio, pues siempre tiende a aceptar las costumbres, los valores de la cultura dominante, ¿no? Entonces esto creo que quien lo vive o quienes lo hemos vivido, dependiendo en cada contexto, hoy puedes estar en una cultura que te consideras, entre comillas, ¿no? Para la cual se hizo el modelo educativo, y puede ser que el día de mañana estés en otro contexto en el que tú seas la cultura vista tal vez con algún rasgo de discriminación o viéndola invisibilizada, ¿no? Bueno, ¿quién más quiere comentar algo, que quiera participar, quiera dialogar respecto a estas preguntas que se abrieron? Hola, yo, buenas tardes. Adelante, Pues adelante, doctora Lorena es un gusto Concepción. poder, gracias, doctor Fernando, es un gusto poder coincidir. Una felicitación ahí a la doctora Amapola, qué gusto escucharla y con su participación, que pues independientemente del tópico, el tema que estamos abordando, lo relevante que se ha vuelto el poder comprender lo que es la educación intercultural y generar estos espacios, por supuesto, pues es lo que necesitamos, ¿no? Como docentes, como personal educativo, como el colectivo que estamos pues queriendo generar estas líneas, digamos, llamémosle así, ¿no? Estas líneas que definirían nuestras acciones dentro de nuestros contextos escolares. Y por qué no, también en nuestra familia, ¿no? Así es de que creo que estas apuestas que salen desde instituciones como, pues en este caso, la Universidad Mesoamericana son bastante aplaudibles y en ese sentido, pues muchas felicidades. Sí, creo que tenemos mucho que dialogar, que reflexionar. Son temas, pues, por supuesto, que dan para mucho, muy vastos en cuanto a los sentidos en que podríamos elegir generar el diálogo, ¿verdad? Eh, de la participación de la doctora Amapola, pues a mí me genera también otra interrogante, ¿no? Como para llevárnoslo cada uno de nosotros. Y es esta parte de reflexionar, ¿no? ¿Qué momento histórico estamos viviendo actualmente nosotros como educadores o como parte de un colectivo educativo? Yo creo que esta pregunta, este cuestionamiento que se me ha generado, porque bueno, la doctora pues muy atinadamente nos fue dando bastantes pautas de cómo, por ejemplo, la necesidad de adaptar un currículo de interculturalidad, del respeto a la integridad, a la dignidad humana. Y pues esto obviamente sí derivan de las políticas educativas, ¿no? Eh, pues lo hemos sabido quizás en nuestra formación que tuvimos nosotros como alumnado, pues a lo mejor en el artículo 3 igual se ha recitado, ¿no? El respeto que deben de tenerse hacia el otro en la convivencia. Sin embargo, yo creo que el preguntarnos cuál es el momento histórico que estamos ahorita viviendo y qué se está demandando de los que somos los actores educativos, creo que nos está llevando pues a estos espacios, ¿no? A una necesidad de reflexionar si realmente esas políticas están, pues, siendo efectivas en nuestros contextos. Y pues la necesidad que tenemos como educadores de transformar pues las maneras en que nos relacionamos con nuestros educandos, creo que hoy más que nunca pues se deben de priorizar, ¿no? Así es de que pues yo considero que las maneras en cómo podamos reflexionar y poder
tener como una radiografía, ¿no? O sea, es un nombre que ahorita se me ocurre darle, de qué es lo que estamos viviendo y qué necesidades sociales hay, por lo que comenta, por ejemplo, la doctora Amapola, esta migración que se ha acentuado tanto y que pues hemos sido testigos, ¿no? Como chiapanecos, de cuáles han sido las violaciones de los derechos de estos migrantes. Nos da un ejemplo que pues no es como una violación a su integridad física, pero sí es una violación, por ejemplo, a su integridad ética y de dignidad a la alumna, que son cuestiones que en el ejemplo que nos dio la doctora, ¿no? De aplicar una prueba sin prever este tipo de población a quien va dirigida esa prueba y que pues a la alumna se le hace muy fácil decir, maestra, esto yo no lo voy a contestar. O sea, pero son cuestiones que, por supuesto, rebasan, yo creo, la organización que se puede tener al interior, porque pues sabemos que vamos muchas veces también con una sobrecarga administrativa, con la carga pues pedagógica, y creo que esto también debería de ser analizado en las políticas educativas, ¿no? ¿Por qué? Decía la doctora, ¿por qué pues hasta ahorita no han tenido mayor eficacia, ¿no? En términos de lo real, porque pues en lo teórico está bastante plasmado en varios documentos donde podemos encontrar, ¿no? Esta parte de la interculturalidad en la educación, y está bastante fundamentado, pero bueno, no termina de llegar, de trastocar, de ser realmente vivido en nuestros contextos educativos. Entonces, es esta necesidad que yo creo que sí, qué bueno que se impulsan estos espacios. Los docentes tenemos que sentarnos a reflexionar y, por supuesto, en esta reflexión, a sensibilizar nuestra práctica educativa. En lo posible, por supuesto, no vamos a transformar la generalidad de la escuela en donde estemos adscritos, pero en lo posible, creo que sí, pues en estos espacios ir incluso compartiendo estrategias que nos ha funcionado, en nuestro propio quehacer, ¿no? En qué podemos coincidir en el contexto, etcétera. O sea, creo que da para mucho en el análisis y pues enhorabuena, creo que pues seguiría otro encuentro, otro momento de encuentro donde podamos compartir también esto, pero pues por lo pronto yo sí estoy bastante motivada en este análisis, en esta reflexión, precisamente por lo necesario que siento que es, ¿no? Para nosotros como docentes. Pues sabemos y hemos aplicado quizás a pruebas para, pues, los que están ahorita aspirando a una plaza, por ejemplo, responden la prueba, leen las políticas educativas, sí se lo aprenden, pero en la realidad ya no es esto vivido. Entonces, pues no se trata de eso, porque entonces nada más estamos aparentando, ¿no? Estas políticas educativas siguen siendo el maquillaje, pero pues no estamos llegando a transformar estas realidades educativas en nuestros contextos. Y para eso yo creo que pues una parte muy importante es espacios de reflexión, espacios de diálogo, espacios de intercambio de experiencias y de estrategias. Sería mi participación. Muchas gracias, doctor. Y qué gusto coincidir. Nuevamente felicidades, doctora Ama. Muchas gracias, doctora Lorena. Pues bien, la doctora Lorena pone también ahí el del centro neurálgico, ¿no? De la discusión. Esto que pues vemos todos que llega un poco tarde a la escuela, ¿no? O sea, llega, digo, un poco tarde porque si bien pareciera un común denominador ahora en el argot educativo, hablar de educación inclusiva, hablar de educación intercultural, hablar de la educación en valores. En la práctica,
creo que dos conceptos salen aquí a relucir. Uno es el de educación, ya lo decía la doctora Amapola, que sería importante reflexionar bien qué estamos entendiendo los docentes por educar en el sentido profundo, ¿no? Del concepto. ¿A quién va a ser, a quiénes estamos educando? ¿Cómo nos estamos educando como comunidad educativa? Y la otra, el concepto de cultura, ¿no? O sea, dos elementos presentes cuando hablamos de educación intercultural. Pero los problemas surgen en la praxis, ¿no? En el momento en el que nosotros revisamos los contenidos educativos, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos elementos que describen la forma en la que viven algunos de los grupos minoritarios, pero más reducido a cuestión del folclore, ¿sí? Cómo visten, la lengua, sus costumbres. Y pareciera que estamos abonando más a una cuestión de distanciar a los estudiantes, ¿sí? Que en su mayoría comparten otros conjuntos de valores, de costumbres, de elementos identitarios, y que eso no sería prácticamente modificar el currículum pensando que ya se logró la interculturalidad. No sé si me explico. La interculturalidad no va con el hecho de únicamente mostrar y tratar de describir al otro, ¿no? Sino sería algo que tenga que ver con un recíproco intercambio, ¿no? No puede haber interculturalidad si no hay la aceptación, el respeto, la valoración y sobre todo aquí el intercambio. Yo creo que esto es muy complejo para la política educativa. En una opinión muy subjetiva, yo considero que el poder caminar hacia la interculturalidad tiene que ser desde la propia cultura escolar. La escuela tiene un currículum oculto también, ¿no? Y en este sentido, si esa cultura escolar, que no va a venir prescrita en ningún documento ni por decreto se va a dar, esto tendrá que ser un permanente diálogo reflexivo, como dice la doctora Lorena. Si hay reflexión permanente entre los integrantes de una comunidad educativa, háblese de la familia, de los maestros, de las autoridades, de los representantes en la comunidad, quienes están activamente dinamizando la vida cotidiana escolar. Si no hay reflexión, no hay diálogo permanente para conocer las diferencias y aceptarlas, pues difícilmente yo creo que no vamos a pegarnos a alguna normativa o alguna cuestión impuesta desde el exterior para que nosotros asumamos nuestra responsabilidad histórica con los estudiantes, con las escuelas. Así pueden llevarnos programas también. Yo creo que esto tiene que ver con un cambio muy profundo en la mentalidad de y sobre todo en la conciencia. Ya mencionaba ahí la doctora Amapola que si no se manejan las emociones, eso quiere decir competencias interculturales, del respeto, del valor, ¿no?, hacia el otro, de la aceptación del otro. Son competencias que vamos a manejar permanentemente de forma transversal. Pero bueno, queremos escuchar más las voces de quienes están aquí presentes, quienes quieren dialogar, quienes quieren manifestar alguna inquietud. Yo creo que es importante enriquecer la arena del debate, ¿no? Del intercambio de opiniones, porque aquí no hay punto final al tema, ¿no? Yo creo que la interculturalidad es todavía muy reciente y hemos hecho muy poco en las instituciones educativas. A nivel legislativo, creo que México pareciera haber caminado más que otros países, pero creo que nada más está plasmado en las letras, ¿no? Pero en las prácticas creo que
dista mucho esto de poder aceptar lo que está pasando, lo que sucede día a día con los estudiantes que provienen de otras culturas, ¿no? Y el tratamiento que se le da, la forma en que se atienden los problemas, pues no están documentados, tienen que ser dialogados. Tenemos mucho que hacer como maestros, como estudiosos del área de la educación, para poder sistematizar precisamente estas experiencias que se están llevando a cabo en un laboratorio social, en este escenario que nos plantea la globalización, donde los intercambios también traen consigo fenómenos muy importantes, muy interesantes, no solamente en el contexto del encuentro étnico, ¿no? Sino también en el encuentro ideológico, el encuentro social, cuando estamos trabajando de manera interdisciplinaria con otros colegas, ¿sí? Con otros estudiantes. ¿Sí? Ya nos ponía de manifiesto la doctora Amapola una experiencia de una alumna de otro país y que pues nos pone a pensar que la escuela pues no es homogénea, no debe ser homogénea, es homogénea, no debe ser homogénea, debe de abrir las posibilidades a tratar la riqueza, la diversidad, que es el reto que tiene la institución escolar ahora mismo. Pero escuchemos otras participaciones. ¿Quién más quiere dialogar? ¿Alguien más que quiera preguntar o alguna otra participación? ¿Nadie más quiere hacer algún comentario? Nada más para la reflexión. Adelante, doctora. También el silencio es parte de nuestra cultura. Y creo que pues se da para la reflexión, ¿no? Creo que hay muchas cosas para reflexionar. No, esa fue una puntada. Pero sí, o sea, al final de cuentas, es parte de nuestra cultura. Venimos también siendo formados con una cultura de silencio y que al final también esta cultura de silencio genera violencia en términos subjetivos y yo creo que hablar de los procesos interculturales que se dan, que deben darse más bien, porque el cuestionamiento es si realmente vivimos o estamos acostumbrados a la interculturalidad, porque pues podríamos coincidir muchas culturas en un espacio-tiempo determinado, pero no estarse llevando como tal la interculturalidad, ¿no? Y pues se quedaría en eso, ¿no? En una multicultura que coincidió. Y bueno, para que realmente estemos hablando de interculturalidad es porque, como bien decía doctor, se está dando un intercambio, ¿no? Y en ese intercambio también está de por medio la comprensión en todo el sentido de que implica ese término, la comprensión de lo que el otro es. Y pues esta comprensión de lo que el otro es, por supuesto, demanda de quienes interactuamos en ese espacio-tiempo determinado, estemos pues con un filtro, le voy a llamar así, en donde percibamos esa relación como una oportunidad de encuentro y no como una obligación de relacionarme con el otro, porque pues también tenemos nuestra historia cultural y la aprendimos muy bien y pues como sujetos tendemos a repetirlo, ¿no? Sin cuestionarla. Y ese es el reto,
cuestionar nuestro estar siendo en la relación con el otro. Y contextualizándolo en nuestro contexto, valga la redundancia, escolar, es de qué manera yo, maestro, yo docente, yo administrativo, yo directivo, me estoy relacionando con el otro, ¿sí? Y hasta dónde ese otro puedo comprenderlo como una parte inherente ya a lo que yo soy. Yo creo que en este análisis, que ya estamos entrando en un terreno un poquito filosófico de la reflexión, nos va a ir llevando, nos llevaría, si ahondáramos un poco más en esto, nos llevaría a comprender desde dónde estamos analizando la interculturalidad, digamos, en qué, viéndolo como una esfera, en qué capa nos estamos situando o en qué, digamos, nivel nos estamos situando en la relación con el otro. Y pues yo siento que la intercultural habla de una relación intercultural, pero desde un nivel de subjetividad ya mucho más sentido, mucho más interno, no tanto un nivel pensado ni actuado, sino sentido. Y para que se sienta esta relación, por supuesto, demanda comprensión y demanda sensibilidad y demanda desarrollar los niveles de conciencia. Y por supuesto, esto es un camino que como sociedad, de ahí la pregunta de mi participación anterior, ¿no? ¿Qué momento histórico estamos viviendo en estos procesos de interculturalizarnos? De ahí, pues, que debamos de comprender que como sociedad estamos dando los primeros pasos. Pareciera que no estamos haciendo mucho o que no se está teniendo mayores logros, pero que sí estamos de alguna manera avanzando. Yo creo que hablando cronológicamente, quizás por la edad de alguno de nosotros, poco nos quede por vivenciar si se está transformando o no hacia una interculturalidad, no hacia una convivencia intercultural. Sin embargo, pues la apuesta está, el reto es hacer algo y creo que como docentes ese es nuestro, ese sería como el sentido, ¿no? De nuestras acciones, llámense dentro de un currículum formal o de un currículum oculto, a las que estaríamos invitados a desarrollarnos o a desempeñarnos. Sería todo, doctor. Sí, coincido en el comentario de poder reflexionar en la temporalidad, ¿no? Resulta interesante pensar, bueno, en qué momento de nuestro espacio-tiempo estamos viendo la interculturalidad. No sería lo mismo hablar en términos retrospectivos. Por ejemplo, pensemos en la visión vasconcelista, ¿no? 1921, ¿no? En la que de una u otra manera se había puesto en marcha una cruzada nacional para abatir el analfabetismo, ¿no? Y pensemos en esa política de asimilación, ¿no? De que pudiéramos castellanizar en ese entonces se le llamaba al indio, ¿no? A la persona que no hablaba el español, que perteneció a una etnia indígena. Y si vamos caminando en el tiempo, vimos también otras expresiones de política educativa, sobre todo cuando empezaron a tener presencia y a tener fuerza las voces de los grupos minoritarios, ¿no? El poder educar de forma bilingüe, ¿no? Educación bilingüe, y empezamos a ver también que se atendían, fuéramos paliativos
intentos, pero de una otra manera, tratando de poder apoyar, sacar adelante aquellos sectores pues que nada más se visualizaba que habían sido marginados por no hablar el español, pero pues, prácticamente en ese momento se pensaba que pudiéndoles brindar una educación bilingüe, pues, se estaba atendiendo de esta manera también un derecho. Y podemos seguir así en el tiempo hasta el surgimiento de estas escuelas ahora interculturales, ¿no? Estas universidades interculturales. No obstante, cuando vemos ya hacia adentro los problemas que enfrentan, estas preguntas toman sentido, las que están haciendo ambas colegas, la doctora Amapola y la doctora Lorena, pues son los que viven cotidianamente las escuelas que aunque han sido creadas con el genuino sentido de atender a poblaciones con pues un patrimonio, un acervo cultural distinto al de la mayoría, pues enfrentan estas dificultades de cómo introducirlo verdaderamente a la práctica escolar, al currículum, al aula, al poder orientar al centro escolar hacia acciones y estrategias que puedan evidenciar una educación verdaderamente intercultural y con vías a la interculturalizar la educación. Creo que el punto que también queda de una otra manera aquí en el aire es el de la formación de los docentes, ¿no? Podríamos pensar, es una lápida muy pesada que lleva aquel que ingresa a la normal y que tiene que ser un mediador, que tiene que ser un asesor, que tiene que ser un apoyo, el docente guía, el docente que tiene que estar tutorando al alumno, y cada vez vemos más denominativos que se le ponen al docente normalista, ¿no? Que cuando egresa pues se enfrenta a toda esta situación tan vertiginosa, los cambios en la sociedad son muy dinámicos, y que con la educación intercultural también ahora tendrá que de una otra manera adquirir y desarrollar habilidades docentes para el tratamiento de un enfoque educativo que no está concluido en su cuestión teórica, metodológica. No hay manuales para enseñarle a un maestro a ser un docente intercultural. No hay este tipo de prescripciones. Son reflexiones muy profundas, como ya lo mencionaban acá, la toma de conciencia para poder de una otra manera reconocer al otro en la diferencia y seguir, no cambiar en este sentido de pensar que abandonar tu propia identidad ya te hace intercultural, ¿no? Sino de ese encuentro que posibilite prácticamente un reconocimiento al derecho del otro y la valoración, sobre todo, no solamente la aceptación de decir, ah, pues sí es diferente, pero que esté aquí no hay problema, ¿no? Y nosotros seguimos como siempre, sino la posibilidad de caminar conjuntamente a generar conocimiento que no solamente el que nosotros tenemos muy arraigado, que el conocimiento científico occidental, ¿no? Sino un conocimiento de la forma en que el otro ve el mundo y que explica la realidad, una parte que mencionaba ahí la doctora Amapola y varias, de una epistemología también del sujeto, ¿no? Que tiene mucho que decir y que tiene que propiciar encuentros muy, muy ricos para la generación de conocimiento. No sé si alguien más quiera apuntar alguna otra cosa, quiera participar. Tenemos tiempo para poderlos escuchar. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo creo que si no hay ninguna participación, para cerrar, le pediríamos a la doctora Amapola y varias, que pues si pudiera tocar por último este aspecto del derecho. ¿Cómo ve, doctora Amapola y varias, desde el punto de vista en materia de derechos,
¿Cuál sería su opinión respecto a los procesos que en materia de educación intercultural nos encontramos actualmente? ¿Cuál sería la ruta, la vía para que los estudiantes, así como estos ejemplos que usted mencionó, van a seguir siendo más cada vez las comunidades que atraviesen el corredor del sureste, del sureste mexicano, ¿verdad? Que aunque el sueño sea llegar a los Estados Unidos, sabemos que muchos van a quedarse por acá. Y en nuestras escuelas, si Tapachula recibe ahora alumnos de Honduras, de diferentes países, pues estas situaciones se van a presentar también en otros lugares. Y estamos hablando sobre el fenómeno de migración. Obviamente que el fenómeno de interculturalidad no solamente se restringe a ello, ¿verdad? Sino a la diversidad, de la riqueza de los pueblos, de las culturas. Pero en materia de derechos, ¿cómo estaríamos ahora respondiendo a estas necesidades que se nos están presentando y se están incrementando socialmente, doctora? Sí, sí, doctor. Bueno, creo que hay que reconocer la parte importante que constitucionalmente están reconocidos estos derechos, ¿no? De la interculturalidad, como se expresaba al principio de la participación, ¿no? Si nos vamos como al contenido de la doctrina y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues precisamente en el artículo 3 habla o expresa de los procesos de interculturalidad que se deben de gestar en la institución, en la escuela. Sin embargo, también ustedes ahorita en la manifestación de las ideas expresaban, ¿no? Teóricamente están muy bien constituidos, pero en la práctica todavía no se logran aterrizar, no se logran atender. Haciendo también esta valoración, creo que hay una violación total a la parte de los derechos humanos, ¿verdad? Que están constitucionalmente también reconocidos, sin embargo, no están siendo atendidos, ni en la vida social, ni mucho menos en los espacios áulicos. También creo que nos quedamos un poco cortos en la parte de expresar o hablar o atender lo que es el concepto de igualdad o de equidad. La escuela sigue debiendo mucho a este fenómeno de a este proceso de interculturalidad. En el ámbito del derecho, sí está pues constituido, está reconocido, pero pues hay una laguna en la praxis, ¿no? Y creo que es ahí donde hay que focalizar la mirada, establecer las intenciones también de los diversos agentes educativos de la sociedad para que este proceso de interculturalidad se pueda aterrizar, ¿no? Creo que quizás nuestras escuelas públicas son las que están más lejos de esta realidad. Hay escuelas privadas que quizás cumplan con este requisito de la interculturalidad, pero también requiere de un proceso de transformación al interior de la institución pública. Hasta ahí sería mi aportación, doctor. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, muy interesante la respuesta desde el punto de vista del derecho, ¿no? Pues agradecemos mucho, doctora Amapola Ibarria, el tiempo, la dedicación que nos ha dado, muy enriquecedor el espacio con todos los aquí presentes. Los invitamos que la siguiente semana, el próximo miércoles, 29, ¿verdad? Creo miércoles 29, nos acompaña la doctora Lorena Concepción García Flores para cerrar este ciclo de perspectivas y retos sobre educación intercultural a la misma hora, a las 5 de la tarde. Esperamos que estén puntuales. Agradeceremos mucho su presencia y su participación. Pues les damos las gracias a todos. Que pasen una linda tarde, noche ya, pero pues fue muy
muy agradable contar con la presencia de todos ustedes. Buenas tardes, cuídense mucho